Buenos días, mis hermanos en Cristo. Soy el hermano Potón Bevalo. Hoy me corresponde traer una pequeña exhortación en la palabra de Dios. Seguimos estudiando la Biblia. Estamos en el libro de Números, escrito por Moisés. Hoy me corresponde Número capítulo 28. Lo puse por título a este capítulo lo siguiente: Dios pide ofrendas como vida devocional diario al pueblo de Israel. Dios pide ofrendas como vida devocional diario al pueblo. La vida devocional del pueblo de Israel, estando en desierto, incluso cuando ya fueron establecidos en la tierra de Canaán, era dar ofrendas, hacer ofrendas a Dios, ofrendas en olor grato a Dios, sacrificio en holocausto al Señor. Esa era su vida devocional. Cuando el pueblo quiere acercarse a Dios, va al tabernáculo o al templo para ofrecer a Dios, ofrenda a Dios. Oye la palabra de Dios de la boca del sacerdote y él ofrece a Dios ofrenda en sacrificio encendido, sacrificio mecida o sacrificio en holocausto al Señor. Vemos que los elementos que se usaba en esos sacrificios eran becerro, carnero, cordero, macho cabrío, tórtola, medida de harina o aceites que también acompañaba a esas ofrendas. Un becerro es una cría de vaca, pero tiene que ser macho. Cría de vaca, una cría de 1 a 2 años. Un carnero es el macho de la oveja. Un cordero es la cría de la oveja y Dios exigía que sea de 1 año. Una cría que no ha tenido una cría virgen, que no ha tenido contacto sexual con otras ovejas. Y vemos macho cabrío, que es el macho de la cabra que realmente representa un animal rebelde al pastor, que siempre quiere seguir al pastor. Pero interesante que los machos cabríos siempre son sacrificados en holocaustos, quemados completamente en holocausto al Señor. Muy interesante ese elemento que Dios exigía, y también tórtola para otras actividades, otras ceremonias, y a masa de harina y aceite. Ese eran los elementos que el pueblo debería presentar a Dios en su ofrenda a Dios. Pero esa es la vida devocional. Esa es la vida devocional del pueblo de Israel. Cada vez que venía al tabernáculo, escuchaba la palabra de Jehová y ofrecían en ofrenda, en sacrificio a Dios. Como nos dice también Romanos capítulo 12:1, que nuestro culto racional, o sea, nuestro devocional diario, es ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y vemos que la devoción tiene que ver con ofrecer, tiene que ver con sacrificio, tiene que ver con entregar. Y en el Antiguo Testamento, ellos tienen que entregar sus animalitos en sacrificio a Dios. Pero nosotros debemos entregar nuestros cuerpos, ofrecer nuestro cuerpo, mano, pie, pensamiento, actitudes, ofrecerlo en sacrificio vivo, agradable a Dios, que debe ser nuestro culto racional, nuestro culto diario. Interesante eso. Vamos a ver ahorita el bosquejo. Desde el versículo 1 a 8
vamos a hablar acerca de la ofrenda diaria. Del versículo 9 a 15, vamos a hablar de las ofrendas de cada mes y día de reposo. Quiero aclarar que las ofrendas de cada mes y día de reposo es algo adicional de las ofrendas diarias. Es algo adicional. Además de la ofrenda diaria, de todos los días, en esos días de principio del mes o día de reposo, que hay 4 en el mes, tienen que dar otra ofrenda adicional. Y desde el versículo 16 a 31 vemos ofrenda en fiestas solemne como Pascua y primicia. Aquí en este capítulo solo abarca Pascua y primicia. Y la fórmula para esas ofrendas es el siguiente: 2 becerros, un carnero, 7 corderos y un macho cabrío que siempre se ofrece en holocausto completo. Todo lo demás, parte de ellos se ofrece en ofrenda grato, en olor grato a Dios, pero en macho cabrío se ofrenda completamente en holocausto. Muy interesante. Vamos a leer algunos versículos de la primera parte de este bosquejo. Dice así: habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y dile, mi ofrenda, mi pan, con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaré, ofreciéndomelo a su tiempo. Y les dirá, esta es la ofrenda encendida que ofreceré a Jehová, 2 corderos sin tacha de 1 año. Cada día será el holocausto continuo. Un cordero ofrecerá por la mañana y el otro cordero ofrecerá a la caída de la tarde. Y la décima parte, el diezmo de una efa de flor de harina amasada con 1/4 de un hin de aceite de oliva machacada en ofrenda. Ahí vemos la fórmula. Ofrenda diario, aquí son 2 corderos, o sea, 2 crías de oveja macho, corderito macho, que no han tenido contacto sexual con ninguna oveja, son tiernos, o sea, son puros delante de Dios. O sea, eso representa cómo debe ser nuestra ofrenda a Dios. Una ofrenda puro, una ofrenda sin mancha, sin contaminación al Señor. Y algo tierno al Señor. Algo tiernos al Señor. Muy interesante eso. Y después tiene que ofrecerlo. Por esa ofrenda diaria es un holocausto. Esos dos corderos lo ofrecen holocausto a Dios en la mañana y en la tarde. Eso quiere decir que el Señor quiere tener presente delante de Él la devoción del pueblo de Israel todas las mañanas y todas las tardes. Dios quiere tener presente la devoción del pueblo de Israel todas las mañanas y toda la tarde. Eso es lo que Dios estableció por el pueblo de Israel. Y también Dios quiere tener presente nuestra devoción delante de Él la mañana y la tarde, los 2 tiempos del día, en la mañana y en la tarde. O sea, en la mañana tengo vida devocional al Señor y en la tarde sigo teniendo vida devocional al Señor. Muy interesante eso, que el Señor da esa instrucción a su pueblo. Vamos a ver rápidamente versículo 9 en adelante. Dice, más el día de reposo, 2 corderos de 1 año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Interesante, aquí vemos que en el día de reposo, hoy nos corresponde el día que nosotros nos reunimos. El día de reposo es el sábado para los pueblos de Israel, pero hoy corresponde el día que nosotros nos reunimos
¿Para qué? Para adorar, para tener comunión con Dios y con los hermanos. Ese día, dice el Señor que tiene que ser 2 corderos adicionales. O sea, no porque tuve devocional en mi casa, en la iglesia, que no debo tener devocional en mi casa. O sea, tengo que tener devocional en la mañana, en la tarde, el domingo, además del devocional que vamos a tener en la iglesia. Muy interesante que el Señor dice el Señor que le agrada nuestra devoción a Él. O sea, a Él le agrada nuestra devoción. Dice que es olor grato, ofrenda encendido a Jehová. Así Dios calificaba esas ofrendas, Señor, y que son vida devocional de pueblo de Israel hacia Él. Eso quiere decir que nosotros hoy, los evangélicos, los cristianos, los hijos de Dios, cuando nosotros tenemos una vida devocional delante de Dios, donde ofrecemos nuestro tiempo, nuestro espacio, ofrecemos nuestro cuerpo en sacrificio a Dios, tiene que ser todo el día, no una parte del día, en la mañana, en la tarde. Y también en el día de las reuniones que nos reunimos, no debemos tener nuestro devocional personales y también devoción grupal, que el día de reposo, que para nosotros el día que nos reunimos como iglesia para compartir la palabra de Dios, que es un día devocional al Señor. Y ahí dice, Dios exigía 2 medidas de décima de flor de harina. Interesante, que sé que es el día que debemos dar más al Señor. El día que nos separamos para reunirnos de una más al Señor. Venimos para entregarnos a Dios, venimos para adorar a Dios, venimos para ofrecer nuestras vidas, nuestros cuerpos en sacrificio a Dios. Debemos hacerlo el doble, o sea, la medida de la masa de la flor de harina tiene que ser doble. Dice 2 décimas. Interesante por cada corderito. Es interesante eso, que el Señor nos habla de eso. Si seguimos leyendo versículo 11, ya vemos la fórmula cuando habla de ofrenda mensual. Interesante eso, al comienzo de vuestros meses, o sea, cada mes, el Señor, además de la ofrenda diaria, cada mes, 7 días, el pueblo tiene que ofrecer a Dios 2 becerros, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto, además de la ofrenda diaria y además de la ofrenda en el día de reposo, porque esos 7 días, por uno de los días va a ser sábado. Así que es muy interesante eso, que el Señor quiere que cada principio del mes podamos tener dedicar un tiempo adicional. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que cada principio del mes, al menos 7 días al mes, podamos separar, tener un espacio adicional de devoción. Podemos tener, darle más devoción a Dios. O sea, yo separo esos 7 días del mes para estudiar más la palabra de Dios. Además de lo que yo hago todos los días. Pero esos 7 días, como son 7 primer días del mes, dedicaré para estudiar más, para dedicarme más a Dios como una ofrenda al Señor, como una devoción al Señor. Es como un sacrificio al Señor, una entrega al Señor. Interesante eso, que el Señor quiere eso de su pueblo, cuanto más de su iglesia, que nosotros, como nos dice Romanos capítulo 12, versículo 1, que ofrezcamos nuestros cuerpos un sacrificio vivo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Cuánto más esto? ¿Cuánto más esto? Si Dios le pide a su pueblo en el pacto de la ley, cuánto más en el pacto de las gracias, donde la Biblia nos dice que el sacrificio ahora no es de oveja, no es de carnero, de becerro, no es de harina, sino nuestro cuerpo, Señor. O sea, dedicar nuestras vidas al Señor. Interesante que todo el día tengamos una vida devocional, todo el día, o sea, en la mañana, en la tarde, en la mañana un espacio para adorar a Dios, en la tarde un espacio para adorar a Dios. Dios quiere tener presente en mi vida de voz delante de Él.
Es interesante que cuando nos reunimos los domingos, podemos tener, además de nuestro tiempo devocional, devoción a Dios, todo el día, algo adicional al Señor, algo adicional al Señor. Es verdad que estoy leyendo ese libro todos los días como devoción, orando de esa forma, pero el día que nos reunimos, voy a orar más, voy a dedicar más tiempo al Señor, buscar algo más al Señor, para ver si puedo compartir algo con un hermano de la iglesia, una palabra que Dios me dio para un hermano de la iglesia. Ese es algo doble de la devoción. Pero cuando vamos a empezar cada mes que uno empieza, Dios quiere que podamos separar 7 días donde vamos a darle más ofrenda al Señor. Es un espacio, cada 7 días del mes yo voy a separar ese espacio adicional para estudiar esa cosa, para orar por estas cosas, esa vida devocional, adicional a lo que hacemos diariamente. Es muy interesante eso que el Señor nos pide. Para no extender, en la última parte que habla de la fiesta, cuando hay fiesta, además de todo esto, la fiesta también tiene la misma fórmula: 2 becerros, un carnero, 7 corderos y un macho cabrío. O sea, además de todo eso hay que hacerlo. Eso quiere decir que debemos dedicarle vida devoción al Señor. Que Dios nos ayude, amado hermano. Voy a orar. Padre, doy gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia. Ayúdanos, Señor Dios. Tenemos vida devocional activa, Señor Dios, diaria. Todos los domingos cuando nos reunimos, Señor Dios. Todos los principios del mes. Vida devocional a ti, Señor. Ofrecer nuestras vidas en sacrificio vivo, agradable a Dios, como nuestro culto oracional diario para ti, Señor. Te doy gracias, Señor Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén.